Tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora, tertulia viva, tertulia abierta, tertulia despierta. Belén Unzurrunzaga, Pedro Juan Martín, José Carlos Vicente, Miguel Ángel López Morel. Buenos días, muy bienvenidos. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Bien. Bien. Bueno, tenemos... ¿Cómo? ¿Superlativo? Superlativo, perfecto. Pues tenemos un par de temas destacados para mejorar aún más esta semana que llevan ustedes. Pueden sugerir otros, faltaría más. Tenemos el aniversario de la Dana en su doble vertiente. Por un lado la humana, la personal, la de la gente, la de los afectados. Por otro lado podríamos decir que tenemos la institucional, la del acto de Estado celebrado ayer en Valencia, la de las administraciones, la política, la de los políticos, ¿no? Y tenemos también la comparecencia de Pedro Sánchez en unos minutos en el Senado. Comienza a las 9. Con un poco de suerte nos pilla Sánchez en plena tertulia, y si no se enrollan en preámbulos pincharemos señal en directo, dejaremos los micrófonos abiertos y comentaremos en tiempo real. ¿Qué les parece si comenzamos por el aniversario de la Dana? Venga, pues reflexiones hasta hora de la mañana. ¿Quién se lanza? Yo me lanzo. Pedro Juan. Yo viendo... muchas veces una de las cosas cuando ves cosas y actos de este tipo es ver qué emociones son las que te mueven por dentro. Para mí hay dos emociones y además, no sé si contradictorias, pero por lo menos bastante divergentes. Por un lado, la empatía. Me gustó mucho la empatía que manifestó Raúl Los Reyes, la forma en la que se llegó y la forma en la que... Nuevamente. Sí, nuevamente, efectivamente. Gracias por el apunte, Miguel. Y por otro lado, un sentimiento de la rabia que se exteriorizó, se manifestó, y esa rabia no encarada, es decir, muy encarada a personajes muy concretos de los que estaban allí presentes, ¿no? Y bueno, y luego, si me permite, hubiera echado de mano... Yo, por ejemplo, me cuesta todavía como antropólogo entender bien esto que se llama un funeral laico. Eso todavía lo tengo yo que ir dirigiendo poco a poco. ¿Una persona como tú? Sí, me cuesta trabajo, no por la parte religiosa, que la parte religiosa la entiendo muy bien, sino que aunque sea un funeral laico, dar siempre unas palabras a la trascendencia del ser. Es decir, no llevárnoslo todo al discurso de aquí, de lo terrenal, sino también dar... Todo funeral también es una despedida, y una despedida a una continuidad de la vida, una percepción de esa continuidad de la vida, que no tiene por qué expresarse de forma religiosa. Yo creo... Sí, pero eso es mi punto de vista. Sí. Me refiero que no tiene por qué ser expresada a nivel religioso ni a través de ninguna religión. Yo puedo no ser ateo, ¿me entiendes? Sin embargo, tener una percepción de que la persona cuando muere no se acaba su camino, y puedo tener esa percepción. Sí, por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces yo he hecho en falta que en este tipo de rituales, que al final es este acto, pues hubiera abordado también un poco alguna frase, porque la mayoría de las personas que estaban allí también estaban esperando un poco, pues esas palabras que muchas veces son de consuelo. Eso es mi percepción personal, es decir, no... También es verdad que por costumbre y por historia y por usos, en España no estamos demasiado acostumbrados a ese tipo de ceremonias y actos. Estamos acostumbrados al ceremonial religioso y fundamentalmente el ceremonial católico. Por lo tanto, no me parece mal lo que tú estás diciendo, Pedro, en el sentido de incorporar pues el valor de la trascendencia y el valor del recordatorio de todos esos proyectos de vida de numerosas personas que se ven truncadas, tanto por los que se van como por los que se quedan, que son familiares, amigos de los que se han ido. Es tan sencillo como incorporar el sentido de la trascendencia del ser. Yo creo que primero dejemos que esas 237 familias aterricen a lo que les ha sucedido, que creo que han llevado un año de maltrato por parte de las instituciones bastante terrible, en el que han perdido a sus familiares de una manera terriblemente injusta, dolorosa, y que creo que ayer y durante toda esta semana, viendo las historias y un poco reconstruyendo todo lo que sucedió, hemos podido ser más conscientes todavía del horror
al que se enfrentaron. Entonces, bastante con que ellos ayer tuvieran pues el reconocimiento que creo que merecen. Por supuesto, espero que lleguen a tener justicia, que esto no caiga en saco roto y que haya memoria y que siempre se les recuerde, aunque ellos a día de hoy, cada vez que salen a la calle, sigue habiendo barro, tienen obras a su alrededor, hay ascensores que todavía no funcionan y la vida les va a recordar día a día que su padre, su hijo o su madre o su vecina no están. Entonces, hablar de un plano más metafísico en un momento en el que ellos todavía creo que están asimilando lo que ha sucedido con una negligencia y una incompetencia absoluta por parte de quienes deben proteger la vida de estas personas, pues creo que irnos más allá todavía dentro de su duelo es... Yo lo abordo desde el punto de vista no lo veo. que muchas veces para el dolor una de las cosas es generar esperanza. ¿Qué esperanza tiene esa gente, Pedro? La esperanza que se tiene muchas veces en la fe de las cosas, en la fe de la vida. El sentido de la trascendencia, tú puedes vivir con un sentido de trascendencia o no vivir con un sentido de trascendencia, y tan lícita es una vida como otra. Algunos lo ven desde una perspectiva religiosa trascendental, otros que son de otra cultura, otro planteamiento, también buscan esa trascendencia. Los franceses lo llevan mucho tiempo desarrollando, ellos tienen un panteón de gente ilustre, ellos homenajean, hacen muchos homenajes civiles, y yo creo que esa trascendencia, que ya la tenían los romanos cuando tuvieron en su planteamiento, siempre existe. Tú quieres, incluso hasta los egipcios borraban las escrituras de los que querían que se olvidaran, y que no pasemos al olvido. Yo creo que lo que quería los familiares es que no se olvidaran de ellos, de su gente, y en un momento dado yo creo que era de justicia hacer el acto. Y quieren que un señor que estaba allí ayer no estuviera. Vamos a ver, déjame terminar. Déjame terminar. ¿Puedo opinar? Claro. Belén, por favor. Por es supuesto. Que me gusta argumentar, plantear una parte y otra. La segunda parte que quería decir es que yo hice los esfuerzos supinos y difíciles de no ver nada ayer. Yo reconozco mi necesidad de desinformación ayer, porque yo sabía lo que iba a pasar y pasó. Y además se repitió exactamente lo que esperaba. Las personas que están presentes en el acto hicieron exactamente lo que yo pensaba que iban a hacer, unos muy dignamente, otros muy indignamente. Me pareció escuchar cuando venís aquí preguntando sobre el perdón, sobre las comunicaciones. A mí esto me parece muy indigno, me parece muy feo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político. Si queréis, luego pasamos a la política. Evidentemente, desde el punto de vista político, el Partido Popular habría ganado mucho si se hubiese embarazado hace tiempo de este personaje, y si el PSOE en su conjunto se hubiese librado de Pedro Sánchez hace tiempo, también habría ganado mucha dignidad. Es decir, que aquí repartamos muchas culpas dentro del escasísimo nivel de la clase política actual en este país. 9 de la mañana. Muy bien. Sí, perdón. Simplemente quería apuntar la hora. Y esencialmente, aparte de esa cuestión política, pues está la cuestión de las personas, de los sentimientos, y yo creo que tenían todo el derecho del mundo algunos a levantarse y decir lo que pensaba. Poco hicieron para lo que deberían haber hecho. No, en algunos países te hubiesen quemado el coche, hubiesen tirado cosas. A mí me hubieran metido presa ayer si yo llego a estar en Valencia y soy una de los familiares que ha perdido un ser querido. Pues eso hasta cierto punto tiene su pequeña reflexión también. Quiero decir, yo entiendo que el momento de un recordatorio empático, afectivo, cómplice de aquellos que han perdido la vida, de las familias que se han visto, a lo mejor no es el mejor lugar para esa expresión tan dura, que probablemente se la pueda merecer el responsable, al menos a título autonómico, no de parte de lo ocurrido, sino de la no reacción a lo ocurrido, que es lo que creo que hay que establecer. Es decir, cuando se produce la dana, ahí lo que hay que es reaccionar rápida, urgente y lo más efectivamente posible al fenómeno atmosférico que se produce. Pero una vez que está claro que ese señor no lo ha hecho en lo que eran esas funciones y en ese momento correctamente, pues bueno, exijamos su dimisión, creo que posiblemente el Partido Popular se ha equivocado no cesándolo hace un cierto tiempo ya, no ni siquiera ahora, estamos todos de pero acuerdo. Actuemos con racionalidad.
Quiero decir, lo exigible Cuando también... pierdes un niño de 5 años, ¿crees que puedes actuar con racionalidad, José Carlos? No me refiero a eso, Pero, yo no estoy diciendo eso. Efectivamente, claro que eso es imposible, claro. pero la obligación de la racionalidad está en los que están Bueno, a su alrededor hay- en muchos aspectos, claro. por supuesto. Uno puede hacer una declaración institucional por la mañana Bueno, es que esa es otra. justificándote y Por no pidiendo perdón. 160 palmeros, indignante. 160 Por palmeros supuesto. Este aplaudiendo señor que... le dio un tortazo por la mañana institucional y además se hace aplaudir por su grey. Efectivamente, Anda ya, hombre. 2 minutos de aplausos. Anda ya, Por hombre. supuesto. 2 minutos de por aplausos, supuesto. Lamentable. No ahora, Acuerdo, debió de estar cesado sí, hace mucho manteniendo- tiempo. Mucho Es tiempo. obsceno. Es una pena que no se recogieran las fotos de todos los que estaban aplaudiendo, porque me recordó también otro paisaje muy vergonzoso en otro escenario. No sé si os acordáis, no es tan grave como este, es más, tiene otro cariz, no de la gravedad, porque no había víctimas por medio, había daño y también falta de dignidad, que fue cuando el presidente de la Federación de Fútbol fue a justificar delante de toda la asamblea los actos que se habían Los aplausos. desarrollado y el que actualmente es nuestro presidente, nuestro entrenador de la selección nacional, estaba aplaudiendo en primera fila con otra serie de señores que salieron muy retratados. Entonces, esto es grave, pero yo lo que sí quisiera es apuntar una cosa. Tener sentimientos, es decir, el aflorar un sentimiento... Bueno, primero la emoción, pero la emoción es más biológica y tiene un recorrido más corto, son 2 minutos. Tú una emoción no la tienes que ir alimentando para que sea... Y en el caso del enojo hay que llevarse mucho cuidado porque hay una escala del enojo que va subiendo de enojo a rabia, que era lo que yo creía, a partir de ahí la ira, y a partir de la ira, cuando ya entras en la furia, puedes cometer atrocidades de las cuales tú no te veías como ser humano capaz de hacerlas. Ya estamos viendo a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo, Ábalos Cerdán, etcétera. Va a comenzar en el Senado la comparecencia del presidente del gobierno, americana azul, camisa azul claro, corbata verde, acudido a esta comisión de investigación citado por el PP. Va a ser una mañana de interrogatorios sobre los casos de corrupción de los exdirigentes del PSOE. Vamos a explicar rápidamente cómo funciona esta comisión parlamentaria. Pedro Sánchez se sienta junto a los miembros de la mesa de la comisión que preside Eloy Suárez Lamata, del PP, que es quien está hablando en este momento. También hay 2 vicepresidentes y 2 secretarios. Los senadores que forman parte de la comisión se sientan enfrente, se colocan en los escaños situados enfrente, se encuentran en la sala Clara Campoamor, que creo que Belén Unzurrunzaga conoce. Perfectamente. 50 minutos tiene cada uno de los 7 grupos, 50 minutos de interrogatorio. El orden de las intervenciones es de menor a mayor representación. La primera que intervendrá será María Mar Caballero de UPN, el segundo Ángel Pelayo de Vox. Y ya que ha comenzado esto, ahora cuando comience a intervenir Pedro Sánchez, pinchamos la señal, les pregunto si saldrá reforzado o desgastado Pedro Sánchez de este interrogatorio. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir, Miguel Ángel? A él le da igual. A él le da igual. A él le da exactamente igual. Es un superviviente, se inventará cualquier cortina de humo cuantito salga de aquí. Dará igual que ayer, increíblemente, la gente que se encargaba de sus cuentas reconociera que se repartía dinero en metálico por doquier a una persona que no es miembro de la ejecutiva, ni de la institución, ni de la corporación, de ninguna manera, y lo hizo durante mucho tiempo y en grandes cantidades, y eso dará exactamente igual porque se inventará algo y la culpa la tendrá el PP, por supuesto. Dime un momento, Adelante, Pedro. es que es la estela que ha dejado Miguel y quiero apuntar. A mí un dato sorprendente, más allá de ese comportamiento organizacional, es el hecho de que las facturas de tickets se pagaran al total sin comprobar cada uno de los tickets que iban a pagar. Esto en ninguna organización del mundo, en ninguna empresa en el mundo, cuando tú vas a presentar facturas, lo primero que haces son tickets de comida, tickets de gastos, tickets de tal, es revisar cada uno de los tickets a qué partida estaba correspondiendo. No se paga sin tener claro qué montón en el que se está pagando. Vamos a escuchar qué está diciendo Pedro Sánchez. Quiero recordar que desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, desde hace 7 años, he sido el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales.
en más de 60 ocasiones y, por tanto, para mí estar aquí y poder cumplir con mi deber de rendir cuentas, de ofrecer toda la información que en este caso pidan los senadores y senadoras, será atendida. Respecto a su pregunta, quiero decirle lo siguiente. El Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia, absolutamente sí, pero la regular. Pregunta era muy concreta. Sin duda. Es que luego ya, como vamos a hablar un poco de financiación, si no le importa, y tal y como lo tengo preparado, prefiero con concreción. La pregunta es clara y concreta. ¿Usted ha recibido alguna vez un pago en efectivo en sobres en el Partido Socialista en Ferraz? Sí, efectivamente, es lo que le estoy intentando responder. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular, y en ese sentido, no solamente yo, lo han dicho otros comparecientes, responsables de la gerencia del Partido Socialista, responsables de la Comisión Ejecutiva Federal, tenemos unos gastos absolutamente garantizados con la trazabilidad. Si no le importa, es que luego ya iremos viendo los gastos. La pregunta es, ¿usted ha recibido alguna vez algún sobre en metálico? ¿Le puedo responder? Si me sí, deja. Pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. Yo le estoy preguntando solo una cosa concreta, que no digo que sea ilegal recibir sobres. ¿Ha recibido usted? Señoría, estoy intentando poner la respuesta no, el contexto, en un contexto. Es que el contexto ya lo tengo. Eso es lo que le quiero yo también decir. Tendrá usted su contexto. Yo quiero responder al contexto de las cuentas del Partido Socialista, que son absolutamente regulares. Señor presidente, voy a continuar. Es que le pregunto a tu pregunta inicial de si va a salir reforzado o no, voy a seguir un poco en la línea que un día contestaba un poco más o menos a esta pregunta Gabriel Rufián, y que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Va a salir reforzado como han salido el resto de los comparecientes en esta comisión, más que nada porque básicamente el Partido Popular se prepara muy mal este tipo de comisiones y no son capaces de hacer un análisis y una puesta en escena a la altura de las circunstancias que tiene en este caso esta comisión. El Partido Popular será el último en intervenir. Está interviniendo ahora María Mar Caballero de UPN. Y la cantidad de personas que pueden llegar a tener este pensamiento. Perdona, soy mal pensado. ¿Qué pensamiento? Qué machote, qué tío, cómo defiende. Pero es que los otros son peores. Sí. Pero... Votante inamovible del Partido Socialista de siempre, incólume a lo que pase. Es que los otros son peores, porque va a ser el discurso que va a estar sacando continuamente. Pero igual que el Partido Popular, exactamente igual, porque aquí nadie plantea, primero, nadie parte de la autoridad de hacer las cosas como se deben hacer, sistemáticamente. Y los partidos que sistemáticamente exijan limpieza y sistemáticamente cuando haya torpeza de este tipo, largar a la gente y no justificarlo. Y a partir de ahí, luego vienen los apoyos inamovibles de ciertas personas, ciertos votantes a su gente. Hay algo que tenemos que retomar, y es también nuestra propia naturaleza homo, nuestra propia naturaleza humana. Hay mecanismos ancestrales que nos hacen siempre defender a aquel que se manifiesta en minoría. Si de los 5 que estamos aquí, uno de nosotros tomara una postura sobre un tema, podríamos decir, que opina de una forma determinada, y los otros 4 expresáramos algo en contra de lo que él está diciendo... Me suele pasar habitualmente, O sea, creo que estás hablando de mí ahora mismo, Pedro. Nuestros oyentes inmediatamente simpatizarían con esa persona, ¿me entiende?, que defiende ante más personas su punto de vista, aunque a lo mejor a nivel individual no la defenderían la idea, pero sí defienden a la persona ante esa situación. Y estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Miguel también. Yo creo que todos somos conscientes de que él se enfrenta a un escenario que está todo preparado. Quizá coincido con Belén, que no está todo lo bien preparado que tendría que estar, ¿me entiendes?, y en el cual pues es la víctima. Pero sería lógico pensar que, por ejemplo, que los militantes del Partido Socialista, obviemos la circunstancia política, la utilización política del contrario, de los opositores, dijesen: no se están llevando bien la gestión de las cuentas en el Partido Socialista, sin entrar en mayores honduras. Lo lógico sería que existieran muchos más mecanismos de control. Esa sería la lógica
racional frente a un señor que paga sus cuotas militantes y que está en una organización y que desea que el dinero que fluye a través de esa organización se fiscalice de forma José Carlos, ¿tú has correcta y militado en adecuada. un partido político? Sí. Entonces, hazte a ti mismo esa misma pregunta. Sí, me la hago Porque exactamente igual. tú te rasgarías las vestiduras, pondrías las manos en el fuego y tu cuerpo entero en una pira. No necesariamente. Bueno, Pero vamos a ver. creyendo a pie juntillas que tu partido no ha cometido no necesariamente, ningún tipo de delito. No necesariamente es así, por lo menos en mi manera de elaborar el pensamiento, mi propio pensamiento. No necesariamente. Quiero decir, si se entrega dinero a cuenta de unas dietas que no son fiscalizadas o a cuenta de unos gastos que no son fiscalizados... Un dinero que no sabemos de dónde viene. Y un dinero Ese es el problema. El dinero que entra a los partidos políticos en bolsa. Entiendo o en comisiones. que como militante me cuestionaría claramente, pero como militante de esa o de cualquiera otra organización u empresa, porque antes ha comentado Pedro ese tema. Quiero decir que es igual, una institución. Espíritu crítico, ¿no? Claro. Venga, vamos a ver si entiende Pedro Sánchez esta fórmula pregunta-respuesta de la comisión. ¿Qué concepto? Porque yo creo que usted, aclárenos, tiene coche oficial. Bueno, sí, pero usted me está preguntando como responsable secretario general Sí. del Partido Socialista y también, lógicamente, se está refiriendo a épocas en las que no era presidente del gobierno, era jefe de la oposición. Fíjese, mire, simplemente por contextualizar, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos políticos, en mi partido se conoce cuáles son las remuneraciones que tiene los dirigentes del Partido Socialista. Por poner el caso del actual jefe de la oposición, cuando era presidente del Grupo Parlamentario A Popular. ver, que no en el ve. Mire, Senado. no le voy a... Yo voy a avanzar porque la verdad es que no sé si sabe que no tengo tiempo. No le voy a permitir porque no tengo ocasión de hacer... Tengo muchas preguntas. Usted es el presidente, yo lo entiendo, pero compréndame a mí. ¿Ustedes ya tienen una versión definitiva de por dónde entra Claro, es que el dinero estamos en efectivo? en ese planteamiento inicial de pregunta-respuesta. Lógicamente, el presidente quiere soltar su speech y María Mar Caballero de UPN quiere respuestas rápidas. Los sobres que llevaba Koldo para pagar los gastos del que era ministro, el señor Ábalos, ustedes lo desmintieron inmediatamente al día siguiente con este otro titular. El PSOE no da dinero en metálico. Esto es un titular que ustedes sacaron justo al día siguiente de decir que Koldo llevaba sobres. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué mintieron? Es que esa pregunta no se puede responder porque parte de una premisa falsa. Y es que nosotros no hemos mentido. Hombre, si no pagan en metálico y pagan en metálico porque lo está diciendo, mintieron, ¿no? Oye, sobre los pagos en metálico, lo apuntaba antes Miguel Ángel. Ayer los responsables de pagos del PSOE defendieron en el Tribunal Supremo la legalidad del dinero en efectivo del partido y dijeron que era Koldo García quien se encargaba de repartirlo, ¿no? Por recordar lo que ocurrió ayer en el Supremo. ¿Qué cargo tenía en el Partido Socialista ese señor? Que yo sepa era asesor de un ministro. Es fuera increíble, del es increíble. partido. Me ha venido a la cabeza, bueno, pues es un lapsus freudiano, no sé si a estas horas de la mañana estaría bien, pero me ha recordado la intervención en el Congreso de Clinton, el presidente, cuando se le preguntó si había mantenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Él dijo que no, y después cuando fueron y le demostraron que tal, él decía que ese tipo de práctica él no la consideraba que era una práctica sexual. Qué barbaridad. Bueno, perdonar que... Sí, y esa ministra danesa que en los años 90 dimitió por haber comprado 2 tablerones en un aeropuerto. Efectivamente. Dios mío de mi vida. ¿Cómo ha cambiado el mundo? La escala de valores, el servicio, sobre todo el sentimiento. A mí lo que más rabia me da de la política actual es cómo se han olvidado del concepto de servicio público. Es decir, las personas que están en política, sobre todo los que ostentan un cargo político, están para servir al pueblo. No para servirse, ni para servir a un partido político. Ay. Y ese concepto, yo seré muy idealista, Belén suspira, pero yo aspiro que termine existiendo. Evidentemente cada uno tiene su egoísmo y sus cosas, los partidos se pueden convertir en agencias de colocación y tal, pero yo aspiro que haya un servicio público, que haya una buena selección dentro de los profesionales y no de la juventud de los partidos, de los cargos políticos, que haya una promoción, que haya un proyecto, que se defienda ese proyecto. Fijaros que de los otros partidos. Claro, pero Belén quiere intervenir. No. Es que... Como expolítica, a lo mejor. No, pero ¿quieres? no, que va. Eso fue hace mucho tiempo. Qué corta memoria tenemos, ¿no?
Hombre, no somos Finlandia. Ya, obviamente, claro que no. Yo podría parecer finlandesa, pero no somos Finlandia, lo sé. Sí. Pero tenemos una memoria muy corta. Hay un partido en la oposición que ha sido juzgado y condenado por lo mismo, por lo que ahora mismo está en cuestionamiento público y no directamente judicial, pero quizás lo llegue a estar el partido que está en el gobierno. Y se nos ha olvidado, ¿eh? Y está en la cárcel el señor, no. el señor Yo creo que se nos ha olvidado el señor un que poco. estaba causante de gran parte de ese tema está en la cárcel. ¿O ha salido ya? Creo que ha estado. Ha salido, acaba de sí. salir. Eso no lo sabía. Acaba de Sí, salir creo que después sí. de varios años en la cárcel y su mujer. Qué memoria tan corta. Persona mayor de 89 años, como es mi madre, comida de un domingo a mediodía. Le digo a mi madre, apaga la televisión, vamos a sentarnos a comer, que vamos a tener un rato con... Estaban mis hijos y tal. Percepción de mi madre, dice... ¿Has visto Pedrín? Porque para mi madre sigo siendo Pedrín. Eso de Pedro no le cuadra. Y me dice que da igual el color que le ponga a esto. Fíjate lo que ha pasado en Valencia, fíjate cómo está Andalucía, fíjate cómo está el país. El problema es el gran descrédito que se tiene en las personas mayores. Ya no aparecen figuras políticas que puedan ser de tu ideología o no puedan ser de tu ideología, pero por lo menos tenían tu respeto. Pero Pedro, si es que el problema, en mi opinión, siempre se circunscribe al hecho humano concreto. Lo que sucede en el interior de los políticos, lo que sucede es que de los grupos políticos, lo que sucede es que después se produce el cierrafilas. El cierrafilas. Claro. Hay 4, 5, 20, 30, 40... en una organización o en otra, 160 que son capaces... ayer aplaudiendo. Claro. Pero luego se produce el cierre, que decía lo de la falta de espíritu crítico, luego se produce el cierre de filas, en vez de decir, no señor, estos señores que están aquí, que están haciendo esto incorrectamente, fuera de nuestra organización, pero fuera de forma inmediata. Pero os hago una Ese pregunta, es el tema. porque últimamente nuestra tendencia los jueves es acabar en este pesimismo en el que la condición del político como servicio al ciudadano, mejorar la vida de la gente y trabajar por una buena gestión, estamos totalmente hundidos considerando que eso no va a volver. Pero teniendo claro que eso es así y que esa regeneración de la que siempre hemos hablado, spoiler, ha salido mal, y que tenemos lo que tenemos, con una clase política con un nivel bajísimo, y esto es lo que hay en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer? Hombre, ¿qué hay el que otro día hacer? te voy a hacer un paralelismo que yo me resisto a asumir, pero parece ser que es el que hay. Un científico el otro día decía muy serio, muy potente, sobre el cambio climático, y digo, vamos a dejarnos de tonterías de discusiones sobre algo que todos tenemos muy claro. Claro que hay cambio climático, claro que dentro de los científicos serios, claro que tenemos un cambio climático que ya es efectivo, que ya está ahí, que ya no está cambiando las temperaturas, que está cambiando, generando desastres, que está cambiando las cosechas, etcétera, etcétera. Asumámoslo y adaptémonos. En el fondo, lo que nos queda a mí es que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos en el ámbito político, aunque a algunos nos queda la esperanza de que en un momento dado haya un cambio de tendencia. Porque todo esto, todo lo anterior va en el ámbito de la decadencia de Occidente. Y ahí sí que soy pesimista, porque no me cabe otra cosa, porque el mundo que tenemos lo vamos a disfrutar una generación o dos, el que venga detrás va a ser muy distinto. Y otros pensamientos, otros puntos de vista, otras civilizaciones, pues terminarán. Yo estudié la historia de las civilizaciones en el antiguo primero. Ya vuelven los catedráticos. No, querida. Ya vuelven los catedráticos cada jueves. La historia de civilizaciones se estudia en el antiguo primero de cuando tenemos 14 añitos. Tú también la estudiaste. Es una bromita ya recurrente entre Luis y yo. Una civilización pasa a otra, y la nuestra, pues si queremos alargarla un poquito más en el tiempo, tendremos que hacer cosas distintas. Atención que Pedro Sánchez se ha puesto gafas, las gafas, le habíamos visto las gafas de sol en el Falcon, pero yo no lo había visto con gafas para leer. Vamos a ver qué está diciendo. En Valencia. Vale. Y ahora otro tema que, bueno, este tema también, es que no acabamos de entender por qué, con qué objetivo pues el Partido Socialista saca dinero del banco, del suyo, hasta 1 millón de euros, lo lleva en un vehículo, lo lleva a la sede en Ferraz, lo meten en sobres y lo reparten a los que tienen que repartir, a los compañeros o que tienen gastos. ¿No es más sencillo hacer una transferencia y no hacer todo ese recorrido? Bueno, señoría, nosotros, insisto,
hacemos ambas cosas. Lo importante en todo caso es que sea legal, que las fuentes de financiación sean legales y que la trazabilidad, como ha demostrado la organización, es la que es. Mire, yo le digo una cosa, señoría, y lo digo además de manera rotunda. Este gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios y más honestos de la historia de la democracia. No defiende el de Felipe González. También dice... ¡Qué grande! ¡Qué grande! El gerente que no quiso hablar aquí ayer dijo en el Supremo que también había habido sobres para los miembros de la Ejecutiva Federal del partido. ¿En qué concepto pueden ser sobresueldos? ¿O no? En el Partido Socialista nunca, a diferencia de en el Partido Popular, han existido sobresueldos. Vale. Fíjese que... si no son... es que me queda clara su respuesta. Me parece importante, señoría, ¿Qué porque... importancia real tiene este caso de presunta financiación ilegal en la percepción ciudadana de la política? Quiero decir, esto va a pasar... Como decía Miguel Ángel, pues incluso va a reforzar al presidente hoy, porque... No, yo no he dicho que lo va a reforzar, he dicho que a él le da igual. Que le da igual. Ya, pero en la opinión pública, por ejemplo... En la opinión pública, todos y yo meten diría la que mano. incluso en los propios votantes del Partido Socialista, esto da igual porque siempre será peor lo que pueda venir y lo que pueda venir. Pero ante unas elecciones Vox en un gobierno o influyendo en un gobierno. Claro, si esa es la desgracia que tenemos, que no hay alternativa. Él ha comenzado diciendo Esa una es la cosa... mentalidad del votante del Partido Socialista. Ha comenzado diciendo una cosa que es al leitmotiv alrededor del que va a girar todo. He sido el que más ha venido y más comparecencias he tenido tanto en el Congreso de Diputados como en el propio Senado. Eso ya extiende el aval de que yo soy el que más transparente soy y quien más, digamos, explicaciones procuro a los representantes de la soberanía popular. Eso ya le otorga un posicionamiento que él pretende usar dentro de la cascada de por lo menos de dudas o de preguntas que le va a caer a lo largo de toda la comparecencia, que es bastante larga. Con lo cual, reforzado no sale, pero probablemente tampoco demasiado dañado entre la ciudadanía y entre los militantes. Bueno, en esta comparecencia ha admitido que recibió dinero en efectivo del PSOE, pero nunca más de 1.000 euros. Eso ha dicho Pedro Sánchez en el rato que lleva hablando y lo vamos a escuchar en directo. Ha dicho que en el PSOE no existen sobresueldos. Son algunos de los titulares que va dejando la comparecencia. Como en el Partido Popular. Esta mañana he recibido un poco más de 100 euros de la gasolina de un seminario que impartí en la Universidad de Valencia, vía transferencia. Me acabo de enterar, simplemente. Pero, quiero decir, en mi institución, en mi organización, somos bastante más serios que en algunos partidos políticos, parece. Pero es que no es que sea en tu institución, es que todas las instituciones y organizaciones, pues digo todas en general, se tienen que regir por un sistema de contabilidad y llevar las cuentas claras. Y eso es así. Y además que se intenta evitar, bajo todos los conceptos, lo que es el pago en efectivo. Cuesta mucho más llevar el control de los pagos en efectivo de lo que son los... De hecho, uno de los, por ejemplo, la mayoría de las empresas donde más gastos se producían era en el mundo de los comerciales, porque los comerciales iban a un sitio a comer, iban al otro, que no sé qué, no sé cuánto, y las empresas, la mayoría de las empresas, en el momento que aparecieron las tarjetas para que podían dársela al comercial y que él pagara con tarjeta en los sitios que iba... Con las tarjetas. Sí, no, pero me refiero, es mucho más fácil llevar el control de eso que llevar el control de unos gastos que muchas veces se producían o no se producían. A mí me recuerda mucho esto, un poco un viejo refrán castellano que decía que quien a hierro mata, a hierro muere. Y eso produce un morbo especial, en este caso, por lo que supone del dinero, sobres, y lo que tú decías antes, Belén, de las memorias de hace unos pocos años. Entonces, todo eso, pero que todo eso es el morbo especial. Dice, tú qué decías, vosotros qué decíais, etcétera, 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 ahora sois los que tenéis que estar justo en la posición anterior. Eso genera indudablemente, independientemente de la cuantía mayor, menor o de sí o si no, genera esa situación, ese morbo político absurdo que no sirve para nada porque no contribuye a la regeneración ni en un caso ni en otro, pero que está ahí porque seguimos haciendo
política que no sirve a los ciudadanos. Pero claro, es que volvemos es que tú acabas de decirlo con esa frase. Mientras tanto, hace 2 días una señora iba a ser desahuciada con 89 años de su casa de toda la vida, donde habían nacido sus padres y donde ella llevaba toda su vida viviendo, se paró finalmente. Pero aquí seguimos en otra burbuja, igual que ayer en la sesión de control al gobierno, que me volvió a parecer algo bastante incómodo de vivir en el día concreto también en el que era. Ayer no era un día fácil. Y la semana que viene pues volveremos a lo mismo, ¿no? ¿Qué saldrá o qué habrá por el camino que volverá a tener toda la atención mediática y volverá a desviarnos de lo que realmente es lo importante? A mí me pasa exactamente igual, pero en el ámbito económico. Los discursos que se mantienen a nivel macroeconómico y cuando nos cuentan las películas a nivel macroeconómico y después baja a nivel micro, a nivel de la economía doméstica y ve que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, lo que se está intentando poner a nivel macroeconómico. Y doy un dato que va a ser importante hoy. Hoy salen los datos anticipados del IPC del mes de octubre y ya casi todos los indicadores dicen que hemos tenido de nuevo otro repunte, la inflación no se controla, etcétera, etcétera. Y esto sí preocupa y preocupa mucho porque no tenemos ese nivel de bienestar que teníamos hace 4 años y con toda la ayuda que hemos tenido y con todo, vamos cada vez con una población que tiene más dificultades para llegar a final de mes. Enseguida lo detallará Mari Carmen Ramírez, pero el titular es ese, que el IPC sube 1/10 en octubre hasta el 3,1% y la inflación subyacente escala al 2,5%. Claro. Ahí es donde estamos, me refiero que estas son cosas que también tendríamos que preguntar, como cómo están creciendo las desigualdades, que es, para mí, desde el punto de vista económico, es de las cosas que más me preocupa. ¿Cómo podemos ir una sociedad hacia adelante y las desigualdades económicas cada vez están fragmentando a la sociedad? Uh-huh. Y cuando eso se convierte en un estado de rabia o un estado de ira, pues después nos quejaremos de los acontecimientos violentos que aparecen, pero es que la desigualdad trae esto. La verdad es que tenemos un montón de temas de actualidad, como son el adelanto electoral en Extremadura, la ruptura de Junts con el gobierno de Sánchez. En el ámbito internacional, los liberales progresistas han batido por sorpresa a la derecha y han ganado las elecciones en Países Bajos, y Trump ha anunciado la rebaja de los aranceles a China tras su reunión en Corea del Norte. Nos acercamos a las 9:30. No sé si quieren hacer algún apunte sobre lo que está por llegar. Que Trump en la Reserva Federal baja medio punto. Uh-huh. El interés de también otro intento sí. por frenar un poco, para que no se frene la economía americana, que se está poniendo bastante entrando a mí me preocupa todo lo que has dicho respecto de la economía española. Me preocupa porque aparentemente las grandes cifras son muy buenas, las grandes cifras de crecimiento. Pero en la práctica eso no se traduce en un mejor bienestar de las familias, de las personas y de los ciudadanos. Entonces, claro, eso puede llegar a un momento que ni siquiera se alcance el crecimiento y nos quedemos con la merma en el bienestar, en la capacidad adquisitiva y en el avance de las familias. Y entonces, eso sí que es muy preocupante, porque eso va a terminar sucediendo por lógica. Y luego, mira, económica. Y en algo que te afecta directamente, y quiero traerlo a colación porque ha sido un tema que esta semana en varios foros he tenido que estar debatiendo y peleando por ellos. El tema de la salud mental. Es decir, estamos viendo que es algo que está creciendo día a día. Sin embargo, no dotamos, porque nadie pone el foco, ¿me entiende?, en algo que es fundamental y nadie lo pone. Ese como otros muchos aspectos. Digo porque está afectando a los jóvenes. Es decir, tú ahora mismo tienes una chica con 17 años que pueda tener un problema, ¿me entiendes? Y ahora mismo tú no sabes el camino ni los recursos que tienes para poder intentar ayudarla. A mí eso me parece de una gravedad tremenda, cuando siempre la seguridad social, ese servicio en el que todos hemos, de alguna forma, sacado pecho en comparación con el resto de los países. Que ahí has abierto un melón, Pedro, que yo ahora mismo en el que no me voy a meter, pero claro, si seguimos desmantelando la sanidad pública como lo estamos haciendo y pones a pedir cita para cualquier
tanto especialista como centro de salud y te dan para X meses, pues apaga y vámonos. Totalmente. Pero esto también no señalemos... Teniendo en cuenta que la sanidad se lleva la mitad del presupuesto de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es que yo creo que podríamos darle una vueltecita a cómo se administra el presupuesto dentro de la sanidad y quizá el despilfarro en cosas que no son tan necesarias. Pienso, pero no soy yo la que debe de saber. Esto, por ejemplo, nos podría dar una magnífica clase magistral mi querido amigo, ya sabes quién voy a nombrar ahora mismo, José Carlos Abel Novoa. Pero yo quería decir una cosa. Respecto a lo que has dicho de Extremadura, yo me planteaba el otro día si el golpe de efecto que ha querido dar María Guardiola podría ser de nuevo el aleteo de mariposa que ya en su momento Ayuso generó con aquella convocatoria de elecciones. ¿Os acordáis? Claro, Que por supuesto. fue todo una serie de catastróficas desdichas a partir de ahí, todo promovido por aquella moción de censura fallida que fue el principio del fin de todo lo que luego sucedió. Y me lo he planteado si esto que ha sucedido en Extremadura podría desencadenar que otras comunidades autónomas así lo hicieran. Porque está claro que es en la introducción al nuevo ciclo electoral. Sí, es sí, el totalmente, prólogo totalmente. inmediato del nuevo ciclo electoral que en el 26 tendrá Andalucía también por medio, tendrá y probablemente pues Yo me quito el sombrero ante esta señora. Yo creo que lo he hecho Así bien. coherente, así Bueno. por fin una política dice, si pasa esto, voy a hacer esto, y lo ha hecho. Mirad lo que os digo, si no gana, Revolucionario. si no gana con el contrincante autonómico que le han puesto por parte del lo Partido peor. Socialista, es para matarla. Porque si No, hay ya algo la que culpa- hace mal el PSOE es poner los secretarios generales de sus partidos autonómicos. Es tremendo, una cosa Es tremendo, terrible. es Más en, Totalmente de más en acuerdo. este caso de un hiperaforado, Que que encima, además el tribunal le ha dicho por que favor. no... Buscador de aforamiento. Buscador de aforamiento, o sea, que además el tribunal le ha dicho, oiga, Terrible. usted no Que haga no. abuso de No. norma ni Bueno. de... Bueno, algún apunte rápido sobre el Día de Todos los Santos, Hombre. sobre Halloween, en fin, lo que está por llegar. yo tengo varios. Día de todos los santos. Varios no, por favor. uno solo. Venga, Pedro Juan. Bueno, selecciona. yo quiero defender mañana por la noche de Halloween, el sábado tendremos el Día de Todos los Santos y el domingo, que es el Día de los Fieles Difuntos, que además coincide con el cumpleaños de nuestra querida colaboradora. Belén Unzurrunzaga. Muy bien. Podemos celebrarle. Más años que un boque. Felicidades. Eres la más joven. De origen finlandés. Eres la más joven. De origen finlandés. Eres la más joven de los contertulios. No te pongas de mayor. Yo lo único que digo y defiendo, porque hay ahora un poco de debate en el sentido de que las familias que son católicas no dejar a los niños participar en las fiestas de Halloween y tal. Yo creo que esto es totalmente contrario. Es decir, creo que ambas fiestas se pueden llevar completamente, es decir, los niños pueden disfrazarse, porque al final, y esto sí quiero dejar ahí una pista, el principio de Halloween, no me voy a remontar a la tradición celta irlandesa, que es de donde vienen todo esto, del Samhain, de fin de año celta, etcétera, etcétera, pero remontarnos a que el hecho de vestirte de vampiro, de bruja y todo esto, es reírte del miedo, intentar psicológicamente asustarte, asustar para quitarte el miedo que te puedan producir todo esto. No son los mexicanos, son los reyes. Son los reyes con el Día de Difuntos chiquitos y el Día de los Difuntos mayores. Decir simplemente que disfrutemos de la fiesta de Halloween, que si le tenemos algo miedo, pues que salgamos y habrá muchas caretas de Donald Trump, me imagino, por Pero ahí eso de que también. acaba de decir que algunas familias católicas van en contra de la tradición española. Sí, pero- Fiesta, no. sea la que sea, de No, donde venga. Sí, pero perdona que te diga, pero es que no impide, porque de hecho, cuando hasta el nombre Halloween, Halloween, que era el día antes víspera de los santos, es decir, que Halloween viene como consecuencia del día Sí. víspera de los santos. Quien viene es Mari Carmen Ramírez al estudio. Yo voy Esto a decir significa solo una que cosita. nos va a contar informaciones de última hora enseguida. Belén, Yo, de origen finlandés, como será Efectivamente. el futuro ganador del Premio Nobel de Literatura. Ah, vale, esto nos El año que emplazamos viene. para el año que viene. Yo creo que no hay mayor certeza en esta vida de que cuando vienes, en algún momento te vas a ir, y creo que no hay mejor manera de honrar a nuestros fallecidos como lo hacen en México. Yo no sé por qué, porque yo muchas veces me lo planteo a mí misma, pero en mi casa siempre lo hemos hecho así. Creo que hay que celebrar, festejar, honrar y recordar.
y me encanta además haber nacido en un día como ese. No me hubiera gustado tanto si me hubieran puesto el nombre del santo, ¿no? Porque me hubieran llamado difunta. Pero quitando ese pequeño detalle, creo que nacer el Día de Muertos es un día de celebración. Además, había una tradición en España preciosa porque porque la hemos perdido, porque esos 2 días eran fiesta. Y entonces el día 1 se iba a arreglarlo al cementerio, a arreglarlo, y el día 2 era el día más festivo porque se iba allí al cementerio a compartir. 9:36 de la mañana, hasta aquí llega la tertulia. Le ponemos un continuará. Belén Unzurrunzaga, Pedro Juan Martín, José Carlos Vicente, Miguel Ángel López Morel. Gracias, buen día y buen fin de semana. Cumpleaños igualmente de Belén incluido, ¿eh? Gracias, te veo el sábado. De acuerdo, así será después del concierto de Leprous, si Dios quiere. En un momento, noticias de última hora.